Entonces, obviamente, voy a cambiar la variable aquí que dice PDF render installation dir. Entonces, el directorio de instalación del PDF render, que básicamente es en este mismo. Pero aquí es el fresco -pdf -render. Entonces el ejecutable es el mismo de acá. Y el URL básicamente igual está en el localhost. Entonces guardamos los cambios. Posteriormente dentro del LibreOffice. Dentro del LibreOffice lo que voy a hacer, voy a reconectarme. Voy a copiar esta configuración del job converted. Bueno, voy a copiarle desde acá. Entonces, por ejemplo, del PDF renderer. Tengo ya la configuración. Ya, entonces lo que me faltaba era del LibreOffice, ¿sí? Que básicamente voy a copiar el programa hacia el directorio del fresco. ¿Para qué? Para que cuando se inicie lo que es el Tomcat, se inicie de igual manera el aplicativo del LibreOffice. Entonces, pues, hay otra cosa que les quería comentar. El LibreOffice tiene, en este caso, dos motores de transformación. El uno es el LibreOffice como tal, ¿sí? Y el otro se llama JotConverted. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en la configuración que había traído, entonces, tengo el o.exe que básicamente me genera un S-Office. Y lo tengo en enable igual a falso. Sí, pero ocupa el puerto 8100. Entonces, si nos damos cuenta, el JotConverted primero está en el mismo directorio de instalación de LibreOffice y ocupa también el puerto 8100, pero este está en true. Entonces, lo que sí debemos tener en cuenta es que elegimos o este, pero no ambos a la vez. ¿Por qué? Porque utilizan el mismo puerto, el mismo sistema de LibreOffice y solo puede estar uno a la vez. Yo de preferencia siempre ocupo lo que es el JotConverted, que es un poco más ligero en el tema de inicio. Entonces aquí lo que yo tengo también es el ImageMagick, que básicamente está dentro de un Common Lib. Y
dentro del bin, nosotros podemos tener el ejecutable que es el convert. ¿Sí? Entonces, para que funcionen todos esos programas externos, nosotros ya previamente habíamos instalado con el Yum install. Tanto el ImageMagick como el LibreOffice y básicamente el PDF Render, que es el que le descomprimimos. ¿Sí? Entonces, por último voy a copiar la distribución zip. Creo que tengo aquí. Entonces tengo aquí el Common y el LibreOffice. ¿Sí? Zip, LibreOffice. Entonces estos son los programas dedicados. Como quien dice, tienes instalado el LibreOffice en tu sistema operativo para uso cualquiera. Sí, incluso si es que tienes la interfaz, utilizas con la interfaz y todo eso. Pero aquí lo que yo estoy haciendo es generando unos adicionales para poder usarlo solamente para el fresco. ¿Sí? Entonces lo que hago básicamente es una copia recursiva forzada del LibreOffice hacia mi directorio de instalación, al fresco Content Services. Y también una copia recursivo forzado del Common, que aquí tengo el ImageMagick hacia lo que es el Alfresco Content Services, que es mi directorio de instalación. Listo. Entonces con eso yo ya puedo irme a mi directorio de instalación. ¿Sí? Y chequear. Entonces, lo siguiente que me dice es desinstalar las AMPs en el caso de que quiera instalar las AMPs en el caso de que quiera instalarlo, ¿no? Entonces, me puedo ir con Java para AMPs de Alfresco y de Share. ¿Sí? En el caso, como les dije, en el caso de esta instalación, solo viene con un AMP, una funcionalidad que es el de Share Services, ¿sí? Pero en el caso, por ejemplo, que instalemos el AMP de Google Docs, el AMP de Microsoft Office o alguna otra funcionalidad, por ejemplo, posteriormente les había comentado que había un tema de firma electrónica, entonces eso también tenemos por AMPs. Entonces todo eso podemos instalarlo de esta manera. Y para desinstalarlo es de aquí también, ¿sí? Entonces vamos a chequear las instalaciones, el Office Services, el Google Docs Integration. Entonces aquí están los AMPs. Y posteriormente iniciamos lo que es el Alfresco, ¿sí? Entonces nos vamos al directorio, perdón, acá está, nos vamos al directorio Alfresco, ¿sí? Y nuestro inicio va a ser marcado por el Apache Bin Startup.
¿sí? Entonces, este script básicamente es el que va a iniciar el servidor de aplicaciones. Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, adicionalmente lo que hago es realizar un monitoreo del log, ¿sí? Mediante este comando, que es el tail-f, lo voy a marcar, catalina.out. Entonces aquí me va a salir el log y me va a marcar cualquier tipo de error. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, me dice que hay un error, que falló un componente. Al fresco, no file directorio. Ya dice que en el alfresco XML no encuentra el directorio, componente como tal. Vamos a chequear qué pasó. Lo que hago es bajarlo. Vamos a ver el componente. Conf, Catalina, localhost. De este modo, plataforma. Vamos a chequear. Vamos a copiarle. Dice que no encuentra esta carpeta. Sí. Entonces ahí, mientras vamos chequeando el log con este comando que les comento, entonces siempre que subamos el servicio vamos a chequear el log, ¿sí? Porque por A o B no inicia algo, entonces el log es el único que nos va a mostrar qué es lo que está pasando, ¿no? O por qué no inicia el servicio. Entonces en este caso, aquí si se dan cuenta, dice usando la base de datos Postgres Alfresco capacitación con el usuario Alfresco. Entonces ya se conectó, dice conectado a la base de datos Postgres y la versión, ¿sí? Entonces inicia ya la autenticación, registra los web scripts, entonces ahí empieza recién a deployarse la aplicación. Entonces estos SQL, si se dan cuenta, básicamente son los archivos que está creando para crear las tablas, ¿sí? Entonces aquí dice Alfresco, las tablas creadas, ¿sí? Activity tablas creadas en tantos milisegundos. Entonces ya creó la base de datos. O sea, la Alfresco capacitación que estaba vacía, ya no está vacía. Aquí nos damos cuenta que ya se ejecutaron los scripts, ¿no? Executing database script
Y aquí está el punto SQL. Entonces acá abajo igual ya se conectó al motor de búsqueda, que es Solar 6. Ya lo leyó. Aquí dice que hay permiso denegado. Creo que hay que cambiar los permisos en el bin converted. Eso ya le chequeamos. Aquí dice que no se puede. Este error solo es propósitos informacional. Sí, permiso denegado. El soffice.bin. Aquí se aplican los parches. Aquí está script completado. Inicia el file server, el IMAP, el email, el sistema de suscripción, sincronización, activities, registra los web scripts. Aquí empieza el share como tal. Aquí empieza share XML. Entonces el alfresco XML es el core. Es el core de la aplicación. Y el share XML básicamente maneja lo que es la interfaz de usuario. ¿Sí? Entonces es que sí, aquí podemos ver que el servidor iniciado en tantos milisegundos. Si ya nos da este mensaje es que el servidor ya está arriba. ¿Sí? Entonces lo siguiente que nosotros hacemos es levantar el motor de búsqueda de indexación. Entonces le ponemos de / alfresco search services solar bin solar start -post. ¿Sí? Entonces con este comando yo levanto el motor de búsqueda de indexación. Aquí nos pide instalar un LSO, pero no, básicamente eso es para otros. Y puedo irme en este caso a mi browser. 173 share. Así que me sale del PDF render, que básicamente es un tema de permisos que no le di permisos de ejecución, pero ya le voy a dar. Entonces ya me sale mi interfaz de Alfresco Community. Ingreso las credenciales. En este caso, el usuario administrador, cuando se crea el Alfresco por primera vez, se crea con la contraseña admin. Usuario admin y contraseña admin. Entonces, la primera vez que nosotros levantemos el programa, siempre va a estar lento, ¿sí? Porque aquí recién se están desplegando los archivos de indexación y se están formando. Siempre la primera vez, estemos con el usuario que estemos, va a ser lenta el inicio. Pero ya posteriormente, a lo que ya vayamos viendo el día de mañana, por ejemplo, en el tema del performance, en el tema de las configuraciones, de acuerdo a eso le vamos a dar mejor rendimiento al sistema. Entonces, lo primero que veo aquí es que me sale que un mensaje donde dice que Alfresco no está corriendo los servicios de share. Entonces, los servicios de share, si nos acordamos un poquito, estaban dentro del
de la MP. Aquí está, Alfresco Share Services. Entonces dice que esto no está corriendo. Entonces, lo que necesitaba era que se desplieguen. Entonces, ¿se acuerdan dentro del Web Apps que nosotros pegamos nuestras aplicaciones? Sí, entonces pegamos el Alfresco, el root, el share y el BTI, que son los rojos. Entonces, cuando yo ya inicio mi servidor de aplicaciones, se crean unas carpetas con el mismo nombre del WAR. Si se dan cuenta, Alfresco, share, root, BTI. Entonces, estas carpetas significan la aplicación deployada. Entonces, esta carpeta de Alfresco es el Alfresco deployado. Esta carpeta root es el root deployado. Esta share es la interfaz deployada, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si es que no tenemos la deployada, no podemos instalar el tema de los AMPs. Entonces, es importante siempre iniciar la aplicación para posteriormente lograr instalar lo que son los AMP. Aquí yo tengo, si le pido monitorear los servicios Java, tengo uno que básicamente es el Apache, ¿sí? Entonces aquí dice ClassPath, Alfresco Content Services, Apache Tomcat, Bean, ¿sí? Y el otro que dice Alfresco Content Services, Alfresco Services, Solar Server. Entonces tengo dos servicios Java, ¿sí? O dos procesos Java. Entonces para detectar, me voy al Apache Bean y le pongo el shutdown. Entonces con eso yo detengo lo que es el Alfresco, ¿sí? O a su vez puedo matar el servidor desde aquí con un kill -9. Ratos que se pone un poco lento. Sí, entonces aquí ya me queda solo un servicio que es el del solar. Este servicio no lo voy a bajar, casi no se lo baja, porque el solar se queda esperando a que suba el repositorio. Entonces aquí me voy, por ejemplo, al PDF render. Primero voy a chequear el log para ver el error que me decía antes. No se puede correr el programa. Permiso denegado. Yo al conectar. Sí, este es el 1. Y aquí también permiso denegado. Entonces básicamente no se encuentra, creo que no están como ejecutables. Están como ejecutables. Sería. Todo como ejecutable para. Vamos a ponerlo por uno.
Ah, pero lo voy a poner recursivo. LibreOffice y el com. Entonces voy a instalar los AMPs, ¿sí? Les había comentado que aquí tenemos el tema de instalación de AMPs. Creo que estaba aquí. Entonces, yo puedo tener varias funcionalidades, por ejemplo, dentro del root. Aquí me voy a esta carpeta. Me había bajado ya algunos AMPs. Voy a descomprimir el amps.zip y el amps.share.zip. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, dentro del amps.zip, yo tengo aquí el alfresco AOS módulo, ¿sí? Que significa Alfresco Office Services, que es la conexión con Microsoft Office. Entonces, aquí yo tengo el alfresco Google Docs repo, que es la conexión con Google Docs, y el Share Services como tal, ¿sí? Y en el Share tengo lo que es el alfresco Google Docs Share, que básicamente es que dentro de la interfaz me coloca los botones para la opción de integración. Entonces lo que yo hago es copia recursivo forzado de AMPs, la carpeta, hacia mi directorio de instalación. Me va a decir que ya existe. Si es que quiero sobreescribir, le digo que sí. Y le hago lo mismo para la carpeta AMP Share. Igual me va a decir que ya existe. No, bueno, en este caso no había nada, ¿sí? Entonces por eso no hay problema. Entonces regreso, en este caso a mi instalación, me voy al bin, ¿sí? Y lo que hago es un java -jar, ¿sí? Un java -jar del archivo alfresco.mmt.jar, ¿sí? Este se encuentra dentro del bin alfresco.mmt.jar y puedo instalar el módulo, ¿sí? Entonces aquí le pongo install mp, perdón, es amp AOS, ¿sí? ¿Dónde lo instale? Dentro del Apache Web Apps alfresco.war. Listo, está instalado. Entonces lo mismo lo hago, pero para el otro módulo, que básicamente es el alfresco Google Docs. Y le doy Enter. Entonces me instala el Google Docs y ahora le doy para el tercer módulo, que básicamente es el alfresco Share Services. Alfresco Share Services, perdón, más acá. Alfresco Share Services, AMP, instale. Entonces, con este comando, yo puedo listar cuáles están instalados, ¿sí? Entonces, pego el comando. Aquí no es Tomcat, sino es solo Apache.
Web Apps Alfresco War. ¿Sí? Entonces aquí me dice que se ha instalado el módulo Alfresco Search Services. ¿Sí? Que ha sido instalado el módulo Alfresco AOS Módule. Y también, en este caso, que ha sido instalado el Google Docs Integration. En el alfresco.war. Entonces ahora lo que yo hago es lo mismo. Entonces hago un java -jar del bin alfresco mmt.jar. Entonces le digo que me instale de el AMP share el componente alfresco Google Docs. ¿Sí? Entonces que me instale este componente, ¿dónde? Dentro del Apache Web Apps y el share.war. ¿Sí? Entonces eso es para instalar cualquier componente dentro de la interfaz de Alfresco. Entonces procedo a instalar el share en el share.war. Y posteriormente lo que hago es listar, pero ya no el alfresco.war, sino el share.war. Entonces una vez que yo listo, me sale que ya está instalada la integración con Google Docs. Entonces ya están instalados mis componentes, yo puedo, en este caso, realizar lo que es el deploy de las aplicaciones nuevas. Entonces, si me voy dentro del Apache Web Apps, vamos a ver que se crearon estos, ¿sí? 1, 2, 3 de los 3 módulos que yo creé en Alfresco y simplemente uno del módulo que yo creé en Share, ¿sí? Entonces, básicamente estos son respaldos, se podría decir, de los WAR anteriores. ¿Sí? Entonces, por cada instalación se crea un respaldo. Entonces, lo siguiente que voy a hacer, básicamente le voy a dar un chunk, por si acaso el tema de permisos, msr, al usuario root de la carpeta del common, asterisco, chunks, perdón, chunk, así, ¿ya? Y también del LibreOffice. Eso por si acaso le estoy volviendo propietario al usuario root por si tenía algún otro permiso del anterior. Entonces me voy al Apache bin e inicio mi servicio y le doy un tail -f apache logs catalina.out. Entonces desde aquí empieza. Entonces aquí primerito me salió, ok. No encuentro el directorio. Y aquí está sacando la lista de los jars. Entonces, como instalamos varios componentes, sí se va a demorar un poquito en levantar. Bueno, ese mensaje anterior es justamente por el primer componente que estaba buscando. Entonces me dice que no se encuentra, pero como ya está sobrescrito, entonces el levantamiento continúa. Entonces aquí, por ejemplo, en el segundo inicio, ya no se empiezan a deployar las tablas, ¿sí? Porque la base ya está creada.
Entonces simplemente lo que hace es conectarse a la base de datos, al Fresco Capacitación en este caso. Entonces aquí, como vemos, ya se conectó el LibreOffice, ¿sí? En el puerto 8100. Entonces se conectó sin problemas. Pues aquí inician los subsistemas de autenticación, suscripción, correo, cualquier otro subsistema que tenga el Fresco. Empieza a iniciar. Incluso ya, aquí ya vemos que ya se inició lo que es el Google Docs, que ese no estaba instalado. Lo acabamos de instalar hace un momento. Entonces aquí de igual manera empieza ya a levantarse la interfaz del usuario, que es el Alfresco Share. Y con esto nosotros revisamos. A ver, primero va a registrar lo que son los web scripts de Share. Entonces aquí está registrando los templates, los scripts y los web scripts de Share. Y posteriormente el servidor se inicia, ¿sí? Servidor iniciado en tantos milisegundos. Entonces vamos a chequear. Entonces le voy a dar en inicio.